Buenos días, jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a desarrollar el primer tema de lo que corresponde al curso de química. Vamos a aquellos que, quién sabe, no me conozcan, porque las dos clases anteriores han sido introductorias. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Héctor Aliaga, profesor durante más de 30 años, ¿no? Enseñando el curso de química. Así que ustedes van a tener la disposición de preguntar todo porque simplemente yo voy a hacerles, ¿no? La respuesta o voy a desarrollar la respuesta de todo lo que ustedes desean, ¿no? Saber y o que tengan duda, ¿no? Así que no tengan vergüenza, pregunten si es que algo no se ha comprendido. Hoy día pues vamos a desarrollar el primer tema de lo que corresponde al curso de química. ¿Mm? Vamos a ver lo que es materia y energía, ¿ya? Este es el tema, ¿no? Materia y energía. Ahora, pero para eso nosotros primero tendríamos que saber qué cosa es química, ¿no? La química es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, todo lo que lo rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, eso es lo que nosotros conocemos como materia. Entonces nosotros decimos, ¿qué es la química? La química es una ciencia que se encarga del estudio de la materia. ¿Qué estudia de la materia? Pues estudia su estructura, su composición, sus propiedades físicas, tanto como químicas, y los cambios que experimenta estos cuerpos materiales y la variación de energía asociada a estas transformaciones o cambios, ¿no? Todo eso es lo que nosotros en esta clase vamos a estudiar, todo lo que corresponde a lo que es del primer tema, ¿no? Lo más importante, lo que estudiará la química, que es la materia. ¿Mm? Ahora, ¿qué es materia? Pues materia, como nosotros la definimos. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y como ocupa un lugar en el espacio, posee volumen. Y también tiene masa, ¿no? O sea, hay una cantidad de materia. La masa que mide la cantidad de materia. Y el espacio que ocupa lo mide esta magnitud que es el volumen, ¿no? Entonces, la materia está directamente relacionada con la masa y el volumen, ¿no? Entonces, ¿qué decimos que es materia? Pues materia es todo lo que nosotros conocemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestras casas, nuestros muebles, ¿no? Todo lo que nosotros vemos dentro de nuestra habitación, ¿no? Todo lo que está afuera también, el agua, las plantas, ¿no? El suelo, el aire, ¿no? Nosotros mismos somos materia, ¿no? El átomo, aunque no la vemos, es materia porque ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La Tierra, que tampoco la podemos ver, ¿no? A simple vista, porque es demasiado grande, solamente lo podríamos ver si estamos muy lejos de ella, ¿no? Entonces, también es materia. Y todo lo que en sí está en el universo es materia, porque todo ocupa un lugar en el espacio. Todo es materia.
¿Ya? Ahora, entonces, ¿cómo definimos lo que es materia? La materia está definida como todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, impresiona nuestros sentidos, en forma directa o indirecta, ¿no? Claro. Por ejemplo, el átomo nosotros no lo podemos ver directamente, pero sí impresiona nuestros sentidos en forma indirecta, ¿no? O sea, lo podemos detectar mediante instrumentos. Directamente es cuando lo podemos ver, tocar, ¿no? En cambio, los átomos no podemos hacer eso, ¿no? Y está en constante transformación, ¿sí? La materia está cambiando a cada momento, ¿no? Se está transformando, está en constante movimiento, ¿no? Desde que tú plantas una semilla de una planta, esta plantita crece y va transformándose, ¿no? Hasta llegar a ser un árbol. Luego esta planta con el tiempo muere y una vez que muere pasa a ser parte otra vez de la tierra. Entonces nosotros decimos que todo está en constante transformación, en constante cambio, ¿no? Y esa materia, la materia siempre está transformando constantemente, ¿no? Desde que nosotros nacemos también, ¿no? Comenzamos a desarrollarnos y también somos parte de este cuerpo material. Esa es materia, ¿no? Ahora, la materia, vamos a tener estados, ¿no? Que vamos a encontrar en la materia. Estos estados son estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia más importantes son tres. El estado sólido, ¿no? El estado líquido y el estado gaseoso. Son los tres estados más importantes de la materia que nosotros conocemos, ¿no? Hay más estados, por supuesto, pero estos son los tres más importantes y lo más abundante de nuestro planeta, ¿no? Tenemos sólido, líquido, gaseoso. Ahora, ¿de qué va a depender un estado de otro? ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues lo diferencia las fuerzas que hay entre sus moléculas. Por ejemplo, en los sólidos hay dos tipos de fuerza primero, fuerzas de cohesión, que son fuerzas de atracción, ¿no? Y las fuerzas de repulsión, que son las fuerzas de separación. Ahora, cuando las fuerzas de cohesión o atracción molecular dentro de las partículas, ¿no? O sea, dentro de este sólido, son mayores que las fuerzas de repulsión, entonces estamos frente a un estado sólido. Pero cuando estas fuerzas de repulsión y atracción son equivalentes, similares, ¿no? Entonces nosotros decimos que estamos frente al estado líquido. Pero cuando las fuerzas de atracción son sumamente menores que la fuerza de repulsión, o sea, las fuerzas de repulsión son muy mayores, ¿no? Mucho más intensas, entonces estamos frente al estado gaseoso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a considerar los estados de la materia? Lo vamos a considerar debido a las fuerzas que, en este caso, se realizan entre ellas. Entonces, como las fuerzas de atracción, estas fuerzas de atracción, son mayores que las fuerzas de repulsión, entonces estamos frente al estado sólido. Entonces los cuerpos, las partículas están en una sola posición, no están cambiando de posición. Pero cuando el estado, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son equivalentes, entonces las partículas están juntas, pero no están en una sola posición, se están moviendo unas sobre otras, se mueven. Y a esto se le llama fluidez, fluyen entre sí. ¿Ya? O sea, están cambiando de posición. Y cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, por supuesto estamos frente al estado, ¿qué cosa? Gaseoso. Por eso los gases tienen esa posibilidad y esa característica de que de expandirse, ¿no? De ocupar todo el espacio que está a su alrededor, ¿no? Todo el espacio del recipiente que lo contiene y adoptar toda esa forma. ¿Ya? Entonces, esas son las fuerzas. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Ahora, ¿las moléculas en un gas se mueven? Por supuesto. ¿En un líquido se mueven? Por supuesto. A ver, ¿en un sólido se mueven las moléculas? ¿Un sólido se mueve o no se mueve sus partículas? A ver, ¿ustedes qué me responderían? A ver, jóvenes, ¿las partículas en un sólido se mueven o no se mueven? ¿Mm? ¿Qué creen? ¿Se movería? Claro, pues, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Se mueven. Y ese movimiento, muy bien, Jefferson, muy bien, William. Y ese movimiento no es un movimiento de traslación, ni de un lugar a otro, sino están en una misma posición, pero están, ¿qué cosa? Vibrando, ¿no? Es un movimiento vibratorio, porque siempre la materia está en constante, ¿qué cosa? Movimiento. No hay materia que no deje de moverse, ¿no? Entonces, eso es el estado sólido, ¿ya? Ahí tendríamos. Vamos a ver, aquí.
Ahora, siempre la materia está en constante movimiento. Veamos ahora las características de estos estados de agregación. Vamos a tener el estado, acá tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, ¿cuáles son las características de estos tres estados? La característica de estos tres estados son, tienen volumen fijo, ¿estamos? Un sólido tiene volumen fijo. Claro. Poseen forma propia. O sea, no están cambiando de volumen, no está aumentando ni disminuyendo. Poseen forma propia. No se pueden comprimir. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no pueden disminuir su volumen. No poseen fluidez, o sea, no se desplazan unos sobre otros. ¿Ya? En un líquido tienen volumen fijo, pero no poseen forma propia, depende del recipiente donde se encuentra. No se puede comprimir, claro, un líquido no se puede comprimir, no puede disminuir su volumen. Y posee fluidez, sus partículas están moviéndose una sobre otra, por eso el líquido puede desplazarse. El estado gaseoso ocupa el volumen del recipiente, ¿ya? O sea, ocupan todo el volumen del recipiente siempre. Y adoptan la forma de él. Se comprimen fácilmente debido a los grandes espacios vacíos que hay entre ellas, entre sus partículas. Y se difunden y mezclan fácilmente, ¿no? O sea, se comienzan a difundir, por ejemplo, la difusión es la dispersión de una sustancia dentro de otra. Entonces, si yo tengo acá un gas, ¿no? Que digamos es aire, ¿no? Y yo, digamos, libero, ¿no? De un recipiente libero gases, entonces estas partículas gaseosas comienzan a ¿qué? A dispersarse, ¿no? Dentro del aire. Y a eso se le llama difusión, ¿no? Se difunden y se mezclan en forma homogénea. Con un gas, bueno, se mezclan en forma homogénea si fuera con otro gas, ¿no? Y ahí estaría. Estos son los estados, ¿no? Sus características de estos estados que nosotros debemos tener presente. Ahora, pero hay un cuarto estado, ¿no? Ese cuarto estado es el estado plasmático, pero no es el más abundante en nuestro planeta, es el más abundante en el universo, no en nuestro planeta. El estado plasmático, simplemente, el plasma es un gas calentado a una temperatura tan elevada que sus átomos pierden sus electrones y se convierten en iones. Es decir, la materia está ionizada. Y para que la materia se ionice, sus átomos deben perder electrones. Entonces, un gas, por ejemplo, yo tengo el oxígeno. El oxígeno, todas sus moléculas del oxígeno son neutras, sus átomos de oxígeno son neutros. Yo tengo acá el átomo de oxígeno, el oxígeno es un gas. ¿Ya? El oxígeno es un gas. Ahora, ¿pero qué pasaría? O el hidrógeno, ¿no? Si fuera hidrógeno también, ¿no? Si todos estos fueron átomos de hidrógeno, el hidrógeno también es un gas. Ahora, ¿pero qué pasaría si a este átomo, que está formado por partículas dentro de la parte central llamado protones, y en la superficie que giran alrededor de llamado electrones, le damos gran cantidad de energía? Cuando tú le das gran cantidad de energía a estos átomos simplemente, estos electrones absorben energía y salen del átomo. Y cuando estos átomos pierden electrones, se ionizan. Entonces se genera un átomo con carga positiva. Y a eso se le llama ion. Y para que se forme un ion, las energías que tú le debes dar simplemente son muy altas. Una inmensa cantidad de energía. ¿Para qué? Para que estos electrones puedan salir de los átomos y se ionicen. Y a estos iones y electrones libres, todo este conjunto de iones y electrones libres, se le conoce con el nombre de ¿qué? Plasma. Entonces, ¿qué es el estado plasmático? El plasma es un gas calentado a una temperatura tan elevada que sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. Ahí está, se convierten en iones. Y estos electrones y iones simplemente es el estado plasmático. Pero para que esto ocurra, las temperaturas deben ser, ¿qué cosa? Muy altas, ¿no? Demasiado altas, ¿no? Pasando los 1000 grados ya, ¿no? Para que se ionice, dependiendo del tipo de materia que quieras ionizar, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, el Sol es un gas totalmente ionizado, ¿no? No totalmente, pero ionizado. Está en estado plasmático, sus átomos han perdido electrones.
La aurora boreal, muchos creen que la aurora boreal es una luz nada más, ¿no? Es una, ¿qué cosa? Es un gas ionizado que se ve, esa ionización hace que se generen colores, ¿no? El fluorescente, el gas que tiene el fluorescente dentro también es un eh, plasma, ¿no? Pero un plasma a temperaturas no tan altas como en el Sol. El fuego también es plasma. Ahora nosotros decimos, los tres estados en la materia más abundantes son sólido, líquido y gaseoso, pues, ¿no? No, en nuestro planeta no tenemos el estado plasmático, ¿no? Sino todo nuestro planeta sería como el Sol, puro fuego, ¿no? Porque el fuego es un plasma. Y simplemente lo que nosotros conocemos a veces, ¿no? El relámpago, ¿no? Ese relámpago, ese rayo, tú crees que es una luz, no es una luz, es gas ionizado, ¿no? Y para que el gas esté ionizado, esas temperaturas son muy altas, ¿no? Que a una persona que le caiga un rayo lo va a carbonizar, pues, ¿no? Debido a las altas temperaturas. Entonces ahí tendríamos el estado plasmático, ya el más abundante. Ya estos son los estados que nosotros debemos conocer. Ahora, estos estados de la materia de agregación pueden cambiar. Y esos cambios, cada uno de esos cambios tiene un nombre. Los cambios de estado de agregación. Vamos a tener un sólido, un líquido y un gas. O sea, un sólido puede pasar a líquido. Un líquido puede pasar a gas. Hasta un sólido puede pasar a gas sin pasar por líquido. O puede hacer lo contrario. Un gas puede pasar a líquido, un líquido puede pasar a sólido. O un gas puede pasar a sólido sin pasar por líquido, directamente. Entonces, acá hay cambios, ¿no? Cambios de estado. Ahora, este cambio que va en este sentido se debe a que tú le comienzas a dar calor. Tú a un sólido le das calor, lo derrites, se vuelve líquido. Le das calor, lo evaporas, se vuelve gas. Entonces, en este sentido, el cambio es debido al aumento de temperatura. Pero en el otro sentido, un gas cuando pasa a líquido, un líquido pasa a sólido, es cuando disminuye la temperatura. ¿Estamos? Cuando aumenta y disminuye la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo se le llama al cambio que un sólido pasa a líquido? A ese cambio se le conoce con el nombre de fusión, ¿no? Los gases se funden, pasan de sólido a líquido. ¿Cómo se le llama el cambio cuando un líquido pasa a gas? A este cambio se le llama vaporización, también conocido con el nombre de evaporación o ebullición. ¿Y cómo se le llama al cambio de un sólido a gas? Directamente, pero sin pasar por líquido. A ese cambio se le llama sublimación. Así, sublimación nada más. Nada de que sublimación directa, no. Sublimación. La sublimación es una sola. Ya, ahora, ejemplo de sublimación de un sólido que pasa a líquido, por ejemplo, la bolita de naftalina, ¿no? Las naftalinas son bolitas, ¿no? Blancas que se usa para simplemente eliminar las polillas. Ahora, es un sólido. Y si tú lo dejas a la temperatura ambiente, la naftalina sin pasar, sin derretirse, pasa directamente al estado gaseoso. O sea, se sublima. ¿Estamos? La naftalina se puede sublimar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el estado de, ¿no? De sólido a gas, llamado sublimación. Ahora, cuando un gas pasa a líquido, a esto se le llama licuación, o también se le conoce con el nombre de condensación. Licuación o condensación. Y cuando un líquido pasa a sólido, se le conoce con el nombre de solidificación. ¿Ya? Y cuando un gas pasa a sólido, pero sin pasar por líquido, también se le llama sublimación. Pero ahora sí, la sublimación está regresando, es una sublimación regresiva, inversa. Acá sí le podemos llamar sublimación inversa, o también conocido con el nombre de deposición, ¿no? Entonces ahí estarían los nombres de los cambios de estado. Ahora, cuando un sólido, tú le das calor, o sea, si tú le das calor a un sólido, este sólido va a comenzar a absorber calor, o sea, gana calor, ¿no? Q es calor, entonces está absorbiendo calor. Y si tú lo pasas al líquido, entonces y se derrite, ¿no es cierto? Y le sigue dando calor, entonces el sólido, el líquido absorbe calor y pasa al estado, ¿qué cosa? Gaseoso. O sea, ¿qué está haciendo esta sustancia sólida cuando tú le das calor? Está absorbiendo energía. Y esa energía absorbida, ¿no? Está en forma de calor. Entonces, y cuando una estructura, o sea, un proceso absorbe energía, a este proceso se le llama endotérmico. En cambio,
cuando el proceso libera energía, por ejemplo, un líquido para pasar a sólido, tú le tienes que liberar un poco de energía en forma de calor. Claro, libera energía en forma de calor y baja la temperatura comienza a disminuir. Y al bajar la temperatura se comienza a solidificar. Entonces se le llama solidificación y eso porque libera energía. Entonces cuando una sustancia libera energía en forma de calor, a este proceso se le llama exotérmico. Entonces los procesos endotérmicos son aquellos en donde se aumenta la temperatura, porque absorbe, le das calor, aumenta la temperatura, le das calor y absorbe energía. En cambio, los procesos exotérmicos son aquellos en los cuales disminuimos la temperatura y comienza a liberar energía para bajar la temperatura del cuerpo. Entonces es un proceso exotérmico. ¿Estamos? Y ahí estarían, ¿no? Los cambios de estado de agregación. ¿Listo? Ya, ahora, veamos pues nosotros ¿no? O las clasificaciones de la materia, la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos. Uno como sustancia y otro como mezcla. La materia se clasifica en sustancia y mezcla. ¿Qué es una sustancia? ¿Mm? ¿Qué es una sustancia? Una sustancia es una porción de materia con propiedades definidas. ¿Estamos? Esa es una sustancia. Y esta sustancia puede ser simple, formada por elementos, o compuesta, formada por compuestos químicos. Un elemento puede ser, podemos tener qué cosa, una sustancia simple puede ser el oro, la plata, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el ozono, ¿no? Todas estas sustancias simples, ¿no? El calcio y así. Todas estas son sustancias simples, que pueden estar en forma sólida, líquida, hasta mercurio, que es una sustancia líquida, ¿no? Acá tenemos las sustancias sólidas, estas son las sustancias gaseosas y estas son las sustancias, este es sólido también, pero este es líquido, ¿no? Y está en forma de elemento. Una sustancia compuesta ya no está formada por un solo tipo de elemento, sino por dos o más elementos diferentes. Como por ejemplo tenemos el agua, tenemos el cloruro de sodio, la sal, ¿no? Ya está formado el agua por dos elementos, sodio por dos elementos. El ácido sulfúrico, que está formado por tres elementos, ácido sulfúrico, H2SO4. Y así, tenemos la sacarosa, C12H22O11, ¿no? Que es el azúcar, ¿no? Entonces, esas son, ¿qué cosa? Sustancias compuestas. Entonces, las sustancias simples están formadas por un solo tipo de elemento. Las sustancias compuestas están formadas por dos o más elementos diferentes. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, ahí tenemos una barra de oro, es una sustancia simple, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Un poco de sal, es simplemente la sal común, es una sustancia compuesta. Ahora, una mezcla. Una mezcla simplemente es la unión de dos o más sustancias. Esta mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú mezclas o unes agua, ¿no? El agua potable es una mezcla homogénea. ¿Por qué el agua potable es una mezcla homogénea? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si tú agarras y en un recipiente echas agua y echas alcohol? Si tú echas agua y alcohol, tú no vas a observar quién es el agua y quién es el alcohol. No hay diferencia, ni siquiera con un microscopio lo puedes diferenciar. ¿Por qué? Porque están mezclados en forma atómica y molecular. Por lo tanto, no se puede ver un átomo ni una molécula, ¿no? Por lo tanto, ni siquiera con un microscopio lo puedes ver. Entonces, esta mezcla está homogenizada porque no se puede diferenciar la sustancia por ningún método. Pero, ¿qué pasaría si tú echas agua, ¿no? Y echas aceite? Si tú echas agua y aceite, lo que vas a observar es que el agua se va al fondo y el aceite flota en el agua. Entonces, tú vas a ver qué cosa, un límite que separa estas dos sustancias. Y cada una de estas porciones que tiene límites claramente definidos se le llama fase. Hay una fase y acá hay una fase. ¿Qué es una fase? Es una porción, es una sustancia, ¿no? Que posee límites definidos. Es una porción de materia que posee límites definidos. Entonces yo tengo acá dos fases, ¿no? El aceite y el agua, que la podemos diferenciar a simple vista. En cambio acá ya no. Acá solamente se está formado por una sola fase, porque no se puede diferenciar las sustancias. Entonces acá hay una fase, acá hay una fase y una fase, entonces simplemente acá hay dos fases. Y cuando un sistema está formado por solamente una fase, se le llama homogénea. Pero cuando un sistema está formado por dos o más fases, ¿no? Se le llama
heterogénea. Entonces, ¿cuándo una mezcla es homogénea? Cuando tú no puedes diferenciar la sustancia por ningún método. ¿Cuándo es heterogénea? Cuando tú las puedes diferenciar a simple vista las sustancias o mediante un microscopio. Por ejemplo, una piedra, tú a veces la piedra lo ves como si fuera monofásica, una sola fase, pero si tú agarras con un microscopio y ves, vas a ver los diferentes minerales que hay dentro de una piedra. Por lo tanto, decimos que es una mezcla heterogénea, porque se puede diferenciar las sustancias mediante algún instrumento, ¿no? En este caso, un microscopio. Pero cuando ya no se puede diferenciar por ni siquiera un microscopio, entonces a esta mezcla se le llama homogénea. Por ejemplo, el agua potable es una mezcla homogénea, porque tú no puedes diferenciar las sustancias en el agua potable. El agua potable tiene cloro, agua y cloro. Tú no puedes saber quién es el agua y quién es el cloro ahí. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. En cambio, si tú agarras y pones agua con aceite, fácilmente lo puedes diferenciar a simple vista, ¿no? Porque pues hay un límite que lo separa, ¿no? Del agua del aceite. ¿Estamos? Entonces es un sistema pues heterogéneo. Entonces, ¿qué cosa es una sustancia? ¿Qué podemos decir que es una sustancia? Una sustancia es una porción de materia con propiedades definidas. ¿Qué es una mezcla? Es la unión de dos o más sustancias diferentes. Esta sustancia puede ser simple, que es una sustancia simple, está formado por átomos del mismo elemento. Una sustancia compuesta está formado por átomos de elementos diferentes. ¿Estamos? Una mezcla homogénea es aquella sustancia o sistema formado por una sola fase. En cambio, una mezcla heterogénea es un sistema formado por dos o más fases, donde tú ahí puedes diferenciar, ¿no? Entonces, ahí tendríamos todo lo que nosotros conocemos como sustancia y mezcla. Y es así como se clasifica la materia, en sustancia y mezcla. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, muy bien. Veamos. Sigamos. Ahora, la materia tiene muchas propiedades, ¿no? Propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad, como su nombre lo dice, es algo propio de ese cuerpo. Por eso se le llaman propiedades. Es algo que los identifica. ¿Cómo nosotros identificamos a una sustancia? Mediante sus características, o sea, sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro un recipiente y echo una sustancia? Y tú me vas a decir, ¿qué sustancia es? Solamente con sus propiedades tú puedes saber qué sustancia es. Ahora vamos a ver sus propiedades. Primero, es un líquido, ¿no? Incoloro, inodoro, ¿ya? Líquido, incoloro, inodoro, su densidad es 1 gramo por mililitro, ¿ya? Es un líquido, incoloro, inodoro, densidad 1 gramo por mililitro. Su temperatura de ebullición es 100 grados Celsius. Su temperatura de congelación es 0 grados Celsius. ¿Alguien me puede decir de qué sustancia estamos hablando? Miren, con las propiedades ustedes me pueden decir qué sustancia es. Es un líquido, inodoro, incoloro, o sea, es un líquido, no tiene color, El no tiene agua, olor. Claro, densidad, temperatura 100 y congelación 0. ¿Quién es la única sustancia que hierve a 100 grados y que se congela a 0 grados? Pues es el agua. Pues mira, tú mismo lo has dicho, ¿no? Sin que yo te diga nada, solamente con las propiedades, tú has podido diferenciar la sustancia. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros, ¿podemos o no podemos diferenciar o reconocer una sustancia? Claro, y la reconocemos con sus propiedades. Entonces, ¿para qué usamos las propiedades? Pues las propiedades se utilizan, ¿no? Para diferenciar, reconocer e identificar una sustancia. Para eso. Por eso es importante que nosotros sepamos muchas de sus propiedades, ¿no? De la sustancia. Si tú conoces las propiedades de la sustancia, vas a saber qué sustancia es, porque es la característica de esa sustancia. Por eso que en química usamos mucho las propiedades de las sustancias para poder saber e identificar de qué sustancia estamos hablando y trabajando. Y es así que hay diferentes tipos de propiedades generales, ¿no? Propiedades particulares, propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una propiedad general?
es aquella en donde se cumple para todo tipo de materias sin excepción alguna. Por ejemplo, el peso, toda la materia tiene peso, toda la materia tiene masa, y ya saben que la masa y el peso están relacionados, ¿no? El peso es igual a la masa por la acción de la gravedad, si un cuerpo, ¿no? Ya que el peso es una fuerza, si un cuerpo que tiene una cantidad de sustancia le aplica la acción de la gravedad, te daría el peso, pues, ¿no? Si la masa de un cuerpo le multiplica la acción de la gravedad, te daría, pues, el peso de un cuerpo, ¿ya? Y toda la materia tiene masa, toda la materia tiene peso. Un átomo tiene masa, el sol tiene masa, ¿no? El agua tiene masa, una piedra tiene masa, el aire tiene masa, o sea, todo, sea sólido, líquido, gas o pequeño o grande, todo tiene masa. Y si todo tiene masa, todo tiene peso. Entonces es algo general. La masa, la inercia, la divisibilidad son propiedades generales. Propiedades particulares. Las propiedades particulares solamente se cumplen para determinados cuerpos, no para todos. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál podría ser una propiedad particular? ¿Qué tipo de sustancia nosotros podríamos tener como propiedad particular? Por ejemplo, nosotros podemos decir, ya está, un cable, ¿no? Hay una propiedad llamada ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Es la propiedad que tienen algunos cuerpos de formar hilos muy delgados, muy finos, ¿no? Formación de hilos. Por ejemplo, el cobre se puede hilar, ya entonces es una propiedad pero particular, solamente cumple para los cuerpos sólidos y muy duros. Por ejemplo, el agua no se puede hilar, el aire tampoco puede sacar hilos del aire, del agua tampoco. Un pedazo de un sólido, por ejemplo, el talco, que es un sólido, tú no lo puedes hilar, se desborona, pues, ¿no? Entonces solamente cumple para sólidos muy duros, como el cobre, la plata, el oro, ¿no? Principalmente para metales. Y esa es la propiedad, ductibilidad. Entonces, una propiedad particular es aquella en la cual solamente la tienen algunos cuerpos, no todos. ¿Ya? La dureza, la maleabilidad, la tenacidad, etc. Propiedades físicas. Cuando una propiedad es física, cuando ésta hace que cambie la materia, ¿no? Cambie su estado, su forma, pero no cambie ¿qué? La sustancia. O sea, no se altera la sustancia. Por ejemplo, la ebullición, el punto de ebullición o temperatura de ebullición, es una propiedad física. ¿Por qué? Porque cuando el agua hierve, agua líquida hierve, pasa al estado, ¿qué cosa? Gaseoso. ¿Y qué está cambiando? Su estado nada más, de sólido a gas. Por lo tanto, la sustancia se mantiene, sigue siendo la misma. Entonces es una propiedad física, porque solamente está cambiando el estado, que es algo físico del cuerpo. Y así podemos tener, ese es el punto de ebullición, pues, ¿no? El punto de ebullición solamente hace que este cuerpo cambie del estado líquido al estado gaseoso. Tenemos punto de fusión, conductibilidad, solubilidad, etc. Cuando una propiedad es química, cuando ya la sustancia comienza a cambiar, por ejemplo, la madera principalmente está hecho de carbono. Ahora, si tú, acá tienes aire que contiene oxígeno, si tú enciendes un fosforito, la madera se comienza a prender. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que está ocurriendo que el carbono de la madera se comienza a combinar con el oxígeno del aire y comienza a formar dióxido de carbono. Entonces, acá la sustancia ya cambió. De carbono y oxígeno, ahora tienes dióxido de carbono. Por lo tanto, la sustancia ha cambiado, por lo tanto, es algo químico. Entonces, cuando la composición de la materia cambia, ya no tenemos nada físico, sino algo químico. Por ejemplo, punto de ebullición, agua sólida, agua líquida, sigue siendo agua. Pero la combustión, para que se dé, la sustancia llamada combustible tiene que reaccionar con la sustancia llamada comburente, ¿no? Y se genera la propiedad de combustión. La combustión es una propiedad química porque genera nuevas sustancias. Y así tenemos la oxidación, el punto de ignición, la reducción, ¿ya? Que son propiedades químicas. Hay más, por eso le pongo puntos suspensivos. Ahora, propiedad extensiva y propiedad intensiva. Ahora, ¿cuándo una propiedad es extensiva y cuándo una propiedad es intensiva? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviese acá una tiza? ¿Ya? Miren, un ejemplito clásico que les hago para que ustedes se den cuenta rápidamente. Yo tengo acá una tiza de 10 gramos. Ya es de la masa de la tiza, 10 gramos.
y cuyo volumen es, digamos, 8 centímetros cúbicos. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si esta tiza la parto en la mitad? Si la parto en la mitad, el volumen sería 4 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Le hemos partido en la mitad, pues 8 centímetros cúbicos, ahora tienes 4 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, ¿qué masa tienes acá? 5 gramos. Si tenía 10 gramos, la partís en la mitad, cada mitad tendrá 5 gramos, y esos 5 gramos tendrán un volumen de 4 centímetros cúbicos. Entonces estamos hablando del volumen. El volumen es una propiedad de la materia, es el espacio que ocupan los cuerpos, y es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque cuando cambia la masa, cambia el volumen. O sea, depende de la masa, pues. A más masa, 10 gramos, más volumen. A menos masa, menos volumen. Entonces es una propiedad extensiva, depende de la masa. Pero ¿qué pasaría si yo tuviese acá la misma tiza de 10 gramos, pero de color rojo? La parto en la mitad, voy a tener 5 gramos. Y el color seguirá siendo rojo. Entonces, el color, ¿qué es el color? El color no es algo químico, eso no es algo físico, o perdón, no es una propiedad extensiva, sino es una propiedad intensiva. ¿Y por qué se dice que es intensiva? Porque cuando cambia la masa, no cambia el color. O sea, el color no depende de la masa. A más masa o menos masa, el color sigue siendo igual. En cambio, el volumen sí depende de la masa. Cuando más masa, más volumen, menos volumen. Depende de la masa. Entonces nosotros decimos, cuando una propiedad es extensiva, cuando esta depende de la masa. Tenemos ¿cuál? Un cubo, digamos, ¿no? Tiene un espacio y es el volumen. Y el volumen es una propiedad extensiva porque depende de la masa. Cuando más masa, más volumen. Menos masa, menos volumen. Y así tenemos el peso, porosidad e inercia. En cambio, aquellas que no dependen de la masa son intensivas, como por ejemplo el color. Y el color es algo que no depende de la masa. Cuando más masa o menos masa, el color de la tiza va a ser la misma. O sea, el color no cambia. Y así tenemos el sabor, la densidad, la oxidación. Esas son propiedades, ¿qué cosa? Intensivas. Entonces, cuando una propiedad es extensiva, cuando esta propiedad, al cambiar su masa, también cambia la propiedad. Pero una propiedad intensiva es esta, al cambiar su masa, su propiedad sigue siendo la misma, no se altera. Color, pues no se altera, el sabor, ¿no? Tienes una manzana grande, tiene, digamos, 20 gramitos, entonces tiene un sabor. Ahora tú la partes en la mitad, la manzana siempre va a tener el mismo sabor, ¿no? O sea, no depende de la masa, ¿no? Así menos masa, la manzana siempre va a tener el mismo sabor, color también, ¿no? Y ahí estarían las propiedades intensivas. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan la diferencia de estas dos propiedades, extensivas e intensivas. Ya. Ahora sí. Veamos los cambios que sufre la materia. ¿Ya? Tenemos acá cambios de la materia, cambio de estado. Tenemos que un cambio es la transformación que sufre la materia, que puede alterar o no su estructura química. O sea, puede pasar a ser otra sustancia o simplemente ser la misma. Y hay tres cambios químicos, también conocidos con el nombre de fenómeno. Fenómeno químico, fenómeno físico y fenómeno nuclear, o cambio. Cambio físico, cambio químico y cambio nuclear. Estos cambios son fenómenos que puede sufrir la materia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el agua. El agua, cuando está en estado líquido y pasa al estado gaseoso, está cambiando ¿qué? El estado, pero sigue siendo la misma sustancia. O sea, un cambio físico es cuando cambia la forma, el estado, pero no cambia qué cosa. La sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, el agua, al darle calor, de agua líquida pasa a agua gaseosa. Y a este proceso se le llama ebullición, de líquido a gas. Entonces, no altera la estructura química de la materia. Sigue siendo la misma. Por otro lado, un cambio químico sí altera la estructura química de la materia. Por ejemplo, el agua
Cuando tú le pasas corriente eléctrica, se transforma en hidrógeno y oxígeno. Entonces son dos sustancias totalmente diferentes al agua. ¿Qué ha pasado? El agua se ha descompuesto en hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, se han formado nuevas sustancias. Y el hidrógeno y oxígeno por separado no es lo mismo que agua, pues. Cada uno es independiente con sus propiedades. Y a esto se le conoce con el nombre de electrólisis. Es un ejemplo, ¿no? La electrólisis es cuando hace que una sustancia química compuesta cambie, ¿no? Cambie en otra sustancia, debido a la corriente eléctrica, cuando se le da corriente eléctrica. Entonces, altera la estructura química de la materia. En un cambio químico se altera la estructura química. Por otro lado, un cambio nuclear, ahí está. Lo que se va a alterar acá, como su propio nombre lo dice, es un cambio nuclear. Altera el núcleo. ¿El núcleo de quién? Del átomo. Por ejemplo, yo tengo al átomo que tiene, ¿qué cosa? 6 protones y 8 neutrones. Ese es el carbono 14, el carbono. Ahora, este carbono 14 puede que liberar partículas, como por ejemplo un electrón. ¿Estamos? Esa es una partícula beta. Entonces, el núcleo del átomo cambia. Tú tienes acá 6 protones, ahora tienes 7 protones. ¿Qué ha pasado con el núcleo? Su núcleo ha cambiado. Tenemos de carbono 14 ha pasado a nitrógeno 14 cuando liberó una partícula beta, un electrón de su núcleo. Entonces acá tiene 6 protones, 8 neutrones, 7 protones, 7 neutrones. La suma 6 más 8 me da 14. Acá 7 más 7 me da 14. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Lo que ha pasado es que ha cambiado la cantidad de protones, o sea, el núcleo del átomo ha cambiado, porque los protones se encuentran en el núcleo. ¿Estamos? Y cuando el cambio se realiza a nivel nuclear, a este cambio se le llama nuclear. Este es el proceso de desintegración radiactiva. El carbono 14 libera una partícula beta, tendríamos nitrógeno 7. Entonces, carbono 14,6, vamos a tener nitrógeno 14,7. O sea, lo que ha cambiado, ¿qué cosa es? La sustancia, el elemento, pero no ha cambiado o sea, no ha cambiado la sustancia propia, ¿no? Acuérdense de esto. Acá lo que está cambiando es el átomo, el elemento químico, porque todo elemento se reconoce por la cantidad de protones que tiene. Acá, ¿cuántos protones tiene el carbono? Acá tiene 6 protones y acá el nitrógeno tiene 7 protones. Y cuando un átomo pasa a ser otro elemento diferente, entonces simplemente estamos hablando de un cambio nuclear porque ha habido un cambio en el núcleo. Y ahí está. Entonces los cambios nucleares son aquellas que alteran la estructura de los núcleos de los átomos, formándose nuevos elementos totalmente diferentes a los que habían, ¿no? Al inicio. Ya, ese es un cambio nuclear. ¿Quedó claro? Entonces ya tenemos cambio físico, cambio químico, cambio nuclear, también conocido con el nombre de fenómeno. Ahora, estos cambios nucleares, acuérdense de esto, estos cambios nucleares siempre van acompañados con una alteración de energía, todos, todos los cambios, o absorben o liberan energía, siempre un cambio para que ocurra debe estar asociado a un cambio de energía. Entonces, veamos qué cosa es energía primero para poder saber cómo puede cambiar todo esto, ¿no? ¿Qué es energía? ¿Ya? Veamos, energía. Ya hemos visto qué es materia, ahora veamos qué es energía, porque el tema que nos tocaba hoy día era materia y energía. ¿Alguien sabe qué cosa es energía? A ver, lánceme respuestas.
Ya, muy bien. Muy bien, Josby. Muy bien, Lisbeth. Muy bien, William. Has puesto un concepto bastante total, ¿no? Muy bien, Chara. Chiara. Ya, muy bien. Muy bien, Ivette. Muy bien, Jen. Ok, ¿no? Claro. Si los cuerpos para producir cambios en esos mismos o en otros cuerpos. Muy bien, Percy. Ya, esa es energía, ¿no? Muy bien, todo lo que me han dicho que es energía está bien, ¿no? Pero vamos a definir la energía de una forma directa, ¿no? En sí la energía es todo aquello capaz de realizar trabajo, ¿no? Y cuando un cuerpo realiza trabajo, un cambio, un movimiento, una transformación, simplemente es porque posee energía, ¿no? Realmente la energía no se sabe qué es realmente. Ya, claro, yo, ¿no? Estás definiéndolo y asociándola con la materia, ¿no? Ya. Pero en sí la energía es todo aquello capaz de realizar un trabajo. Y para que ocurra un trabajo debe haber un movimiento. O sea, toda la materia posee energía. Claro, porque toda la materia está en constante movimiento. ¿Qué es el trabajo? Es simplemente, ¿no? Es el movimiento que realizan los cuerpos, ¿no? Cuando un cuerpo se mueve, realiza un trabajo, ¿no? Cuando el cuerpo sufre un cambio, realiza un trabajo. Entonces, y ese trabajo y ese cambio se realiza porque posee energía. Es que realmente la energía nadie sabe qué cosa es, pero podemos asociarla al movimiento o al cambio, ¿no? Porque la energía no se puede ver, nadie puede ver la energía, no se puede tocar. La energía no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Y, por ejemplo, la energía lo podemos sentir en forma de calor, ¿no? El calor es una forma de energía. Por lo tanto, nosotros decimos que la energía se puede sentir, ¿no? Es todo aquello que puede realizar trabajo. Y así tenemos muchos tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, tipos y formas de energía. A ver, láncenme algún tipo de energía que ustedes conozcan. A ver, les doy una, ya, para ir adelantando. Energía cinética. A ver, ¿algún otro tipo de energía? ¿Cómo me dijiste? ¿No te escuché bien? Muy bien. Geotermia, ellos bien. Nuclear. Muy bien. Energía nuclear. Otro tipo de Energía energía. eléctrica. Eléctrica. Química. Muy bien. Química también. Ahí está. Energía térmica. Eólica. Térmica. Eólica, térmica. Ay, Electromagnética. claro, ¿no es cierto? Energía eléctrica magnética, ¿no? Ya ven, ustedes conocen, hay muchos tipos de energía. Y vamos a poner algunos, hay bastantes, ¿ah? Vamos a poner algunos, ¿ya? Energía cinética, energía potencial, mecánica, solar, energía luminosa, energía hidráulica, eólica, eléctrica, química, calórica, calorífica, nuclear y así, etcétera. No, hay una gran cantidad de energías. A ver, les voy a mandar algunos dibujos y ustedes, ¿no? Algunos ejercicios y ustedes me van a decir qué tipo de energía ustedes ven en ese dibujo, a qué energía la asocian. A ver, ejercicios. Me van diciendo, ¿ah? ¿Cómo asocian este tipo de energía? ¿Qué tipo de energía será? Claro. Solar. Claro, ¿no es cierto? Muy bien, solar. A ver. Eólica. Ahí está, eólica. Hidráulica. Hidráulica. Muy bien, hidráulica. Eléctrica. Claro, pues, ¿no? Es la energía eléctrica, ¿no? Y la energía eléctrica la transportamos por cables, ¿no? No podemos, pues, ¿no? A ver, otra. Luminosa. Claro, ¿no es cierto? Luminosa. Es la que más problemas tienen para identificar acá. Ya está, ya. Ay, ya se me quedaron.
¿Qué tipo de energía? Nada. Energía potencial. Química. Ahí está, energía química. ¿Por qué? Porque una pilita, dentro de una pilita hay sustancias químicas y estas sustancias químicas al reaccionar generan movimiento de electrones, ¿no? Electricidad, o sea, hay un proceso químico ahí. Energía química, porque de una pila sale pues energía, pero no es una energía eléctrica, ¿sí? Pero es una energía química realmente, ¿no? A ver aquí. Calorífica. Claro, muy bien. Mecánica. Claro, energía mecánica, ¿no? Porque ahí hay una energía potencial y cinética a la vez, ¿no? Potencial por la altura y cinética por el movimiento. O sea, esa suma de las dos me da una energía potencial. Oh, perdón, mecánica. A ver, Nuclear. Nuclear. claro, ¿no es cierto? Ahí están los famosos reactores nucleares, ¿no? Ya está. Y esos son los tipos de energía que nosotros a veces hemos visto, ¿no? Pero todo se relaciona con cambios, ¿no? Cambios y movimientos, ¿no? Ya, entonces ahí tendríamos algunos tipos. Ahora, y la energía que nosotros vamos a ver y tratar ahora es la energía más importante y la más potente y poderosa, que es la energía nuclear. Entonces veamos cómo se halla esa energía. ¿Estamos? La energía nuclear. Hay una ley que dice la ley de la conservación de la materia y la energía, que fue enunciado por Albert Einstein, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso fue enunciado por Lavoisier, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía, esa ley fue enunciada por Joule, la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía. Y Einstein obtuvo una tercera ley que asoció a estas dos leyes, que la energía se puede transformar en materia como la materia en energía, o sea, están asociadas. Por eso se dice que la materia es energía dispersada y la energía es materia condensada, altamente condensada, ¿no? Y eso lo propuso mediante una formulita, ¿no? Una ecuación, la ecuación de Einstein, ¿no? Ahora, ¿qué dice pues esta ley? Que la materia es energía sumamente concentrada o condensada y la energía es materia en altísimo grado de enrarecimiento, totalmente dispersada, ¿no? Y esta ley se manifestó mediante una ecuación, la ecuación de la energía, ¿no? Que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, donde ya saben que es energía que se está liberando, m es la masa que se está transformando, c es la velocidad de la luz, ¿no? Y la velocidad de la luz simplemente es 300.000 kilómetros por segundo, o sea, la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros, imagínense, ¿no? Recorrer en un segundo 300.000 kilómetros, es como en un segundo, en un chasquido de tu dedo, tú te encuentres en la luna, así. Si tú agarras un cohete, te subes a una nave espacial y agarras y te vas a ir a la luna y dices, ya vengo, y simplemente tú das un chasquido y ya estás en la luna. Entonces pasó un segundo y ya estás en la luna. Entonces si tú viajas a la luna en un segundo, entonces has viajado a la velocidad de la luz. Esa es la inmensa y astronómica velocidad que posee la luz, ¿no? 300.000 kilómetros solo en un segundo. Ya, imagínate, ¿no? Es como dar la vuelta al mundo casi 3 veces en un segundo. Ahora, esto también lo podemos convertir en metro por segundo, que sería ya no 5 ceros, sino 8 ceros, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En centímetros sería 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, ¿no? Pero sí, es lo mismo, ¿no? Solamente que uno está en kilómetros, en otro en metros y en otro en centímetros. Ahora, la unidad. ¿Cuál es la unidad de la energía? La unidad de la energía es Joule, hercios y calorías. Esas son las unidades de energía. Y esas unidades están asociadas, ¿no? ¿Cómo? Con la formulita. Por ejemplo, un Joule. Ya, vamos a ver la energía. ¿A qué es igual la energía? A la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Ahora, si la masa está en kilogramos, la velocidad debe estar en metros por segundo, que elevado al cuadrado sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es joule. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un joule equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso cuando la masa está en kilogramos, pero si la masa estuviese en gramos, la velocidad debería estar en centímetros por segundo. Entonces sería centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, gramos.
por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, eso es ergio. Entonces, un ergio equivale a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tú la energía la quieres en joule, entonces la velocidad que debes usar es esa, que estaría en metros por segundo. Pero si tú la energía la quieres en ergios, entonces la velocidad la debes poner en centímetros sobre segundo, o sea, esta. Deberías usar esta velocidad si la quieres en ergios, ¿no? Pero la masa debe estar en gramos para que te salga ergios. Entonces nosotros decimos que hay una equivalencia, que un joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y un ergio es 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿hay una equivalencia entre joule y ergios? Sí. ¿Cuál dice? Que un joule es igual a 17 ergios. Y también joule lo podemos asociar con calorías. Y tenemos que una caloría es igual a 4,18 joule. O sea, estamos relacionando energía y caloría. ¿Con quién? Con joule. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional? Joule. En el sistema internacional la energía se mide en joule. Si te dan en ergios, entonces lo tienes que pasar a joule. Si te dan en calorías, lo tienes que pasar a joule, ¿no? Porque la energía en el sistema internacional se mide en joule, ¿no? Por eso que acá tenemos las equivalencias de ergio para transformar a joule y de calorías para transformar a joule. ¿Estamos? Esa es la ley de la conservación de la energía, ¿no? A ver, un ejemplito. Antes de esto, la masa inercial. ¿Qué es la masa inercial? Es una masa que va a aumentar debido al cambio de velocidad. Todo cuerpo material que tiene masa y se mueve, su masa cambia. ¿Sí? Yo puedo tener acá una masa de un cuerpo y este cuerpo tiene una velocidad, ¿no? Una velocidad inicial ya. Ahora, ¿qué pasaría si este cuerpo va aumentando su velocidad? Entonces su masa comienza a incrementarse. Si sigue aumentando su velocidad, su masa se comienza a incrementar, ¿no? Entonces vamos a tener una velocidad final y acá una masa final. Entonces, ¿se puede o no se puede incrementar? Claro, el cuerpo se incrementa a medida que va aumentando la velocidad, el cuerpo comienza a aumentar. Ahora, por eso se dice que para yo hallar la masa final, ¿de qué depende? De la masa inicial. Mediante esta formulita, ¿no? Entonces la masa final es igual a la masa inicial sobre la raíz cuadrada de 1 menos velocidad final sobre velocidad de la luz. Velocidad final sobre velocidad de la luz. Esta es la masa inercial. ¿Y esto qué me indica? Que a medida que este cuerpo se mueve, la masa va aumentando. Se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué pasaría si esta velocidad final llega a ser la velocidad de la luz? La masa ha crecido tanto, que se ha transformado en energía pura, se ha dispersado totalmente. Por eso que el cuerpo que tiene una masa, al aplicarle la velocidad de la luz, puede, ¿qué cosa? Pasar a ser, ¿qué cosa? Energía pura, o sea, se puede dispersar totalmente. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Mediante esta fórmula, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si la masa inicial que tenías le aplicas la velocidad de la luz? Entonces tú tendrías 1 menos velocidad final, que sería la velocidad de la luz, sobre velocidad de la luz, todo elevado al cuadrado. C sobre C, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. Entonces, masa inicial sobre 0. Y esto es un valor, ¿qué cosa? Infinito, pues, ¿no? O sea, la masa se ha hecho infinita. ¿Qué quiere decir? Que si un cuerpo llega a alcanzar la velocidad de la luz, su masa se hace infinita. O sea, se dispersa totalmente, se disgrega totalmente, se transforma en energía. Y ahí está, esa es la formulita de la masa inercial, ¿no? Donde M es masa inicial, masa final, velocidad final y la velocidad de la luz. Y ya sabemos qué cosa es la velocidad de la luz, ¿no? Donde si tú quieres en Joule, la velocidad de la luz debe estar en metros sobre segundo, pues, ¿no? ¿Ya? Listo. Y esto, esa sería la teoría. Hasta aquí, jóvenes, ¿ha quedado claro todo esto? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? ¿Cómo quedó? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien, Jefferson. Muy bien, Valeria. Profesor,
Ya, ok. Entonces, todo esto sería materia y energía, que es nuestro primer tema, ¿no? Que hemos tocado hoy día. Ahí está toda la teoría. Y con toda esa teoría ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de problema. Muy bien, Jean-Pierre, ¿no? Muy bien, Valeria, muy bien, Jean-Pierre. Ya, cualquier tipo de problema. De este tema, por supuesto, ¿no? Ya, entonces comencemos al desarrollo de los problemas. ¿Listo? Ya, entonces pasemos al primer problema. Ya, lánceme respuestas, yo espero. Y así vayamos avanzando, ¿no? Conforme vayamos haciendo los problemas. Quiero ver hasta dónde ustedes pueden tener claridad en los problemas. ¿La de profesor? Ya, muy bien. Ya, muy bien, Rosaura, Valeria, Jean. Ya. Muy bien, Jefferson, Jean-Pierre. Ok, ok. Bien, bien. Ya, ¿qué me dice? Vamos a ver, me dice. La química es una ciencia natural y experimental que estudia la materia. Indique la alternativa que no corresponde. Y acá está el término, hay que tener cuidado con esto. Que no corresponde al objeto del estudio de la química. ¿Corresponde el estudio de la química, le corresponde la composición de la materia mediante el análisis químico? Sí, verdadero, ¿sí o no? Sí le corresponde. Propiedades de acidez y basicidad de la sustancia de una reacción química también le corresponde al estudio de la química, ¿no? Estudia la acidez y basicidad, propiedades químicas, ¿no? El aprovechamiento de la energía liberada en la combustión del gas, claro, es una reacción química, ¿no? La combustión es una reacción química. El estudio de la evolución de los seres vivos, por supuesto que no le corresponde, ¿no? La evolución de los seres vivos lo estudia, pues, no, la biología, ¿no? ¿No? La reactividad química de los metales para el proceso de la oxidación, claro, correcto, ¿no? La evolución de los seres vivos lo estudia también, no, no solamente la biología, sino hasta la historia, ¿no? La biología forma qué cosa, cómo ha ido evolucionando y cambiando, ¿no? Sus procesos sus biológicos, ¿no? En la historia, ¿no? Cómo ha ido cambiando el ser vivo, ¿no? Los seres vivos, ¿no? Entonces la respuesta sería la D. Listo. Muy bien para lo que respondieron. Siguiente. Uy, ¿qué pasó? Uy, me fui hacia arriba. Ya, 2. ¿Listo? Mándenme respuestas. Ah, muy bien, Mari. Ah, muy bien, Jean-Pierre. Ya. Entonces, veamos. ¿Listo? Ya.
Entonces, problema 2. Acá sí le voy a poner una solución, ¿ya? Porque hay que aclarar algunos términos acá. 1. ¿El oxígeno es un elemento químico? Correcto. ¿Sí o no? Claro, pues. El oxígeno es un elemento químico. O 2. En estado gaseoso está formado por solamente ¿qué? Oxígeno, elemento químico, ¿no? Elemento químico. ¿Ya? Dos. ¿Qué me dice? ¿Una mezcla puede ser homogénea, heterogénea y alotópica? Incorrecto. Ya nosotros solamente hemos visto que una mezcla, ¿no? Una mezcla, ya saben, solamente puede ser homogénea y heterogénea, ¿no? Mezcla. Puede ser homogénea y heterogénea. Ya. ¿Qué es la alotropía? Alotropía es cuando un elemento puede poseer, ¿ya? Propiedades, estructura y propiedades diferentes. Ejemplo, el oxígeno. Presenta alotropía. ¿Por qué? Porque puede presentarse en forma de oxígeno molecular o en forma de ozono. Es alotrópico, pues. Es el mismo elemento, los dos es oxígeno, pero solamente en uno es oxígeno molecular, el otro es ozono. El oxígeno, el O2 lo puedes respirar. El O3 también, pero es veneno. El oxígeno no. El O3 es veneno, cancerígeno. Su estructura es diferente, claro, acá está formado de 2 átomos, acá está formado de 3. Propiedades diferentes, claro, propiedades totalmente distintas. El oxígeno es transparente, el ozono es de color casi celeste, ¿no? El carbono también. El carbono es alotrópico, ¿no? ¿En forma de qué? De diamante y grafito. El diamante es tetraédrico. El grafito es hexaédrico. Y los dos son carbono. Carbono. Carbono sólido. Todos son carbono. El diamante es transparente, el grafito es negro. El diamante refleja la luz, el grafito absorbe la luz. ¿No? Son propiedades totalmente distintas, pero es carbono. Entonces son dos estructuras alotrópicas. Esa es alotropía, es cuando un mismo elemento posee diferentes propiedades y estructuras también, ¿no? Ya, 3. ¿Quedó claro, no? Entonces la 3 es la 2, 3. A ver, ¿qué me dice la 3? Las mezclas homogéneas están constituidas por una sola fase llamados sistemas monofásicos. Claro, correcto. ¿Ya? Mezcla homogénea. Son sistemas monofásicos. Mezcla heterogénea. Son sistemas de varias fases, polifásicos. De una fase, dos fases, ¿no? Como por ejemplo el agua con aceite y una piedra, ¿no? Son sistemas heterofásicos. 4. ¿Ya? ¿El compuesto químico se puede descomponer en sustancias más simples por medios físicos?
Incorrecto. Un compuesto químico. Se puede descomponer, se puede descomponer. Mediante medios químicos. Por ejemplo, el agua, líquido. Tú le das corriente eléctrica y se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. Y este proceso se llama electrólisis. Electrólisis. Y la electrólisis es un proceso químico. Ya no por medio físico, sino por medios químicos. 5. ¿El acero es un ejemplo de mezcla homogénea sólida? ¿Sí? Correcto. ¿Qué es una mezcla homogénea? Es aquella que posee una sola fase. Mezcla homogénea. El acero, ¿qué contiene el acero? Hierro sólido más carbono sólido. Hierro con carbono. Ahora, tú en el acero puedes saber quién es el hierro y quién es el carbono, ¿no? No lo puedes saber, ¿sí o no? O sea, es una mezcla homogénea. ¿Ya? Es una mezcla homogénea. Y una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas pueden ser sólidas, líquidas, el aire. Es una mezcla, pero una mezcla homogénea de gases. El agua con alcohol es una mezcla homogénea de líquidos. ¿No? El hierro con el carbono es una mezcla homogénea de sólidos. Y entonces me decía el número de proporciones correctas, ¿no? Proporciones correctas, ¿cuántos serían? 1. Proposiciones correctas. Vamos a poner acá. Correcto, correcto y correcto. Serían 3, ¿no? Ya, 3. Ya. ¿Listo? Siguiente. Gabriel. Uy, perdón, perdón. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuál fue, jóvenes? Disculpen. Disculpen. No había apagado mi micro cuando llamé a mi hijo. Ya, a ver. Disculpen. Existen diversos tipos de cuerpos materiales que se presentan en la naturaleza bajo diversas formas, tamaños. Para ello es necesario clasificar a la materia según su composición como sustancia y mezcla. De acuerdo a ello, compare. Ya, muy bien, Josby. Mari, muy bien. Mari, bien.
A ver, aleación de alpaca, aleación de acero. ¿Listo? ¿Cuál es la aleación de alpaca? Aleación de acero. Aleación de bronce. Aleación de latón. ¿Alguien sabe? Son aleaciones, ¿eh? Todas esas son aleaciones. O sea, todos ellos vienen a ser ¿qué? Mezclas. ¿Qué es una aleación? Vamos a ver acá. ¿Qué voy a poner ya? Es una mezcla. Metales. A ver, aleación de alpaca. ¿Alguien sabe de qué está hecho la alpaca? Ujú. A ver, aleación de alpaca. ¿Nadie? Aleación de acero. ¿Nada? No. ¿Saben qué cosa es la alpaca? Es una aleación. Está formado por zinc más cobre. Ah, muy bien, Jean-Pierre. Faltó uno. Y más níquel. ¿Ya? Zinc, cobre y níquel. El acero, ya les dije, ¿no? Es hierro más carbono. El bronce es cobre más estaño. Y el latón es cobre más zinc. Cobre más zinc. Entonces, todas estas son mezclas. Todos son mezclas, todos son mezclas, mezclas homogéneas. Todas estas son mezclas homogéneas, ¿ya? Homogéneas. Todas son mezclas homogéneas. A ver, el naftaleno. El naftaleno simplemente es C10H8. Es un compuesto. Es un compuesto. Es una sustancia compuesta. Sustancia compuesta. ¿No? El etanol, C2H5OH. Es una sustancia compuesta. El hierro es una sustancia simple. Y el cobre es una sustancia simple. Entonces quiere decir que todos estos son sustancias. Ahora me dice, para ello es necesario clasificar la materia como sustancia o mezcla. De acuerdo a ello, compare. Número de mezclas. ¿Cuántas mezclas hay? Todas estas, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 4 mezclas. Columna B, número de sustancias. ¿No? 1, 2, 3, 4. 4 sustancias. Hay 4 mezclas y 4 sustancias. Entonces, ¿cuál podría ser la A? ¿Cuál podría ser la respuesta? Perdón. 4 sustancias, vamos a poner acá. 4 mezclas y 4 sustancias. ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el número de sustancias, número de mezclas en la columna A es 4 y número de mezclas en la columna B es 4. Entonces, A es igual a B. O sea, la cantidad de mezclas y sustancias, ¿no? A es mayor que B, A es igual a B. ¿Cuál sería la respuesta? La B. A es igual a B. ¿Ya? Porque me están diciendo número de mezclas, 4 mezclas, hay 4. Número de sustancias, hay 4 sustancias, 4. Entonces A es igual a B. La misma cantidad.
No me están diciendo cuántas mezclas hay o cuántas sustancias hay, no, nada. ¿No? Si no me están diciendo compárelas. Ya, siguiente. 4. Desde tiempos remotos, el oro es valorado ampliamente, no solo por su belleza, sino también por su valor, por el uso a nivel industrial debido a su resistencia a la corrosión, su capacidad de deformarse sin romperse y elevada conductividad térmica. Si se tiene las siguientes propiedades de la muestra del oro metálico, indique las alternativas que corresponden a una propiedad extensiva. Extensiva, una propiedad extensiva es aquella que depende de la masa. ¿Ya? Solución. Propiedad extensiva. Es aquella que depende de la masa. Es aquella que depende de la masa. La reactividad entre el oxígeno y el aire no depende de la masa. La densidad, tampoco la temperatura, el volumen, pues, ¿no? La temperatura no depende. El color tampoco, ¿no? Entonces, acá tenemos la reactividad es una propiedad intensiva. La densidad también es intensiva. La temperatura también es intensiva. No depende de la masa, pues. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados. Así tengas 1 kilogramo de agua o 1 gramo de agua. La temperatura de ebullición siempre va a ser, en este caso, 100 grados. Su congelación o fusión es 0 grados. Volumen, sí, esta es extensiva. El volumen sí depende de la masa, más volumen, ¿no? Color, intensiva también. Entonces la respuesta sería la D. Siguiente. ¿Estamos? Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, o sea, de la masa, y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Si se tiene una relación grupal de propiedades de materia, ¿qué alternativa contiene solo propiedades físicas intensivas? Muy bien, Mari. Solución. Ya, propiedades físicas y intensivas. 1. 1, densidad, oxidación y color. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué alternativa contiene solo propiedades físicas intensivas? Densidad es física, oxidación es química. Y color es físico, ¿no? Ya, entonces nosotros decimos acá. Densidad, ¿no? Densidad, física, oxidación, química y color, física, ¿no? Densidad intensiva, oxidación intensiva y color también intensiva. Ya. La 2. Maleabilidad, temperatura, dureza. Maleabilidad, temperatura, dureza. Dureza. Maleabilidad, física, temperatura, física, dureza, física. Maleabilidad, intensiva, temperatura, intensiva, dureza, intensiva. Hay físicas intensivas nada más. 3. Conductibilidad, inflamabilidad,
y punto de fusión. Ya. Conductividad es algo físico, la inflamabilidad es algo químico. ¿Sí o no? Hay una reacción química. Punto de fusión es algo físico. La conductividad es intensiva. Inflamabilidad también es intensiva, no depende de la masa. Punto de fusión también es intensiva. 4. Ya, vamos a ver. Siguiente, brillo metálico. Acidez y fragilidad. Ya. Brillo es físico, la acidez es algo químico, la fragilidad es algo físico, ¿no? Brillo no depende de la masa, es intensiva. La acidez tampoco depende de la masa, es intensiva. Y la fragilidad tampoco depende de la masa, es intensiva. Ya me dicen, si tiene, ¿qué alternativa contiene solo propiedades físicas intensivas? Físicas intensivas. Físicas intensivas. Ah, ya, pues ya salió, ¿no? ¿Cuál? Acá es física, química, física, 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 química, física, física, química, física. Entonces sería solo 2, ¿no? Solo 2. Físicas intensivas. La A. Ya, muy bien, Mari. Siguiente. 2. Los estados físicos de la materia, solución. Los estados físicos de la materia se presentan en el universo en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Los 3 primeros son los más comunes a temperatura ambiental y por lo tanto de mayor importancia. En el siguiente gráfico para el agua, a una presión normal de una atmósfera, ¿cuál es el valor de X? Para el agua. Ya, fácil pues, ¿no? Para el gráfico, para el agua, la presión normal a una atmósfera, ¿cuál es el valor de X? O sea, el valor de X es la temperatura. La temperatura, pero en estado gaseoso. Y la temperatura para el agua, ¿no? Es la temperatura, ¿cuánto sería? 100 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál sería? Ahí. Estamos hablando del agua, ¿no? Muy bien, Yasmin. Claro, pues el agua hierve a 100 grados Celsius. Ya esto se encuentra en estado, ¿qué cosa? Gaseoso ya. Ya, siguiente. Al dejar caer una viruta de sodio metálico en un recipiente conteniendo agua, se determinó el desprendimiento de un volumen de 5 mililitros de gas hidrógeno. Indique el valor de verdad o falsedad para los enunciados respecto al texto. Al dejar una viruta de sólido metálico en un recipiente conteniendo agua, se determinó el desprendimiento de un volumen de 50 mililitros de gas hidrógeno. Ya, es solución. Esto hay que saber un poquito de lo que es una reacción química, ¿no? Por ejemplo, el agua. Tengo acá un recipiente con agua. Me dice, acá, el sodio. Sodio, una viruta. Viruta es pedacitos, ¿no? De sodio. Ahora, cuando se echa sodio en el agua, ¿qué es lo que ocurre? Lo que este es agua. Me dice que va a comenzar a desprender hidrógeno. Desprende hidrógeno. ¿No? 5 mililitros de gas hidrógeno, ya, 5 mililitros de gas hidrógeno. Entonces, ¿qué ha habido acá? Una reacción química, porque el sodio ha comenzado a reaccionar con el agua y se ha producido, ¿qué cosa? Hidrógeno y otras sustancias más. Ya que no me dicen, ¿no? El sodio reacciona con el agua, por eso que se formó hidrógeno gaseoso. Ahora me dice, ¿se mencionan 2 elementos y un compuesto? Ya, bueno. Viruta de sodio,
Sodio es un elemento, ¿no? Agua es un compuesto. Ya solamente se menciona 2 elementos y un compuesto, ¿no? Se menciona un elemento y un compuesto. El sodio elemento y el agua compuesto. Se menciona un elemento y un compuesto. Un elemento y un compuesto. Entonces sería falso. El sodio con el agua producen un cambio químico, sí, verdadero. ¿Por qué? Porque el sodio al reaccionar con el agua genera hidrógeno, ¿no? Una sustancia nueva. Es un cambio químico, una reacción química. El volumen se considera como una propiedad extensiva, verdadero, ¿no? Volumen es una propiedad extensiva. Entonces sería falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde estás? No hay. Ah, ya, no, se menciona 3 elementos. Miren, sodio e hidrógeno. Hay 2 elementos, ¿no? 2 elementos. Sodio e hidrógeno. Y se menciona un compuesto. Agua. Se menciona 2 elementos y un compuesto, sí, verdadero. Entonces esto sería verdadero, no sería falso, sino sería verdadero. Se menciona 2 elementos y un compuesto. Hay que considerar el hidrógeno también. Entonces la respuesta sería la C. ¿Estamos? Siguiente, 8. Si las esferas son iguales, representan a un tipo de átomo. Solución. Ya. Si las esferas son iguales, representan un tipo de átomo. Indique la secuencia correcta luego de determinar si la proporción es verdadera. Ya. Cada esferista es un elemento, me dice. Es un elemento. Es un átomo, es un elemento igual, ¿no? Entonces yo tendría acá un elemento. A ver que el elemento sea E. Entonces acá tendría este elemento E2. Y acá tendría el elemento E3 formado, ¿no? Algo así como el oxígeno O2 y como el ozono O3. Ya. En la figura C representa una sustancia, ¿no? 2 sustancias. Una sustancia, ¿sí? Oxígeno, pues, ¿no? Una sola, ¿no? Un elemento nada más. Esto sería verdadero. ¿Ya? Claro, se representa solamente un elemento. Verdadero. Bien claro, ¿no? E es el elemento. Puede ser, está formado por 2 átomos o por 3 átomos. En la figura se evidencia la alotropía de un elemento, claro, es el mismo elemento, ¿sí o no? El mismo elemento, pero con diferentes estructuras. Acá 3 átomos y acá 2 átomos. Y diferentes propiedades, sí, verdadero, alotropía, ya le dije, ¿no? En la figura representa una mezcla de compuestos, no, falso, es una mezcla de elementos, ¿no? De E2 y E3, falso. Entonces, verdadero, verdadero, falso. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Un ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Oxígeno, ¿no? Entonces yo tendría el elemento. Entonces yo podría tener que O2 y podría tener qué cosa, O3, ¿no? Algo así, ¿no? El oxígeno es el elemento, está formado por 2 átomos y por 3 átomos, ¿no? Un ejemplo. Es alotropía, ¿no? Presentan el fenómeno de la alotropía. Es el mismo elemento, pero con diferentes estructuras y propiedades. Siguiente, 9. Solución. Ya. Identifica el número de fenómenos físicos y el número de fenómenos químicos que existen respectivamente en la siguiente reacción. Ya. Oxidación es físico. Dilatación, perdón. Oxidación de una plata de zinc, oxidación es químico. ¿Estamos? Acá es químico. Dilatación es cuando aumenta su volumen físico. Neutralización, ya neutralización de un ácido con una base químico. Reducción, químico también, ¿no? Oxidación o reducción. Formación de granizo es físico, ¿no? Porque se forma el granizo de un líquido a un sólido. Descomposición de los alimentos es químico. Fusión, la fusión es físico. Disolver sal yodada en agua tibia, ya es físico también. La disolución es físico, ¿no? Entonces la oxidación, ¿no? Acá está lo físico, está acá. Lo químico está acá. Oxidación, neutralización, reducción, descomposición,
Ese es lo químico, ¿no? Y nada más. Ahí está eso, ¿no? La oxidación, neutralización, reducción y descomposición. El resto es físico, ¿no? Lo físico, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Dilatación es físico, ¿no? Dilatación, formación de granizo, ¿no? Formación, bueno, acá sí, formación de granizo, todo, ¿no? Es algo físico. La fusión es físico. La disolver, ¿no? Es algo físico. Ya, entonces sería, donde me dice relaciones de fenómenos físicos, ¿no? Y fenómenos químicos, físicos y químicos, fenómenos. Cambio o fenómeno, físico y químico. Físicos, en ese orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 físicos, químicos. 1, 2, 3, 4. 4, 4, ¿no? 4 y 4. ¿Cuál sería la respuesta? La E. ¿Ya? Listo. 10. Un estudiante de química reportó, después de estudiar al elemento químico hierros, de las siguientes propiedades. En el orden que se da secuencialmente, identifique según corresponda como propiedades físicas y propiedades químicas. Metal, dureza. Dureza es algo físico. Reaccionar es algo químico. Ahí nada más ustedes tienen que sacar, ¿no? Punto de fusión, la fusión es algo físico. Y la corrosión no existe, no es resistente a la corrosión es algo químico. Entonces, ordenes según la secuencia, ¿no? Físico, químico, ¿no? En ese orden. En este orden secuencialmente. Físico, químico, químico. Físico, químico, la D. ¿Ya? La respuesta sería la D. Ah, muy bien, muy bien. Siguiente, 11. Se tiene un vaso de precipitado de vidrio cerrado donde se encuentra en medio llenar con agua. En el fondo del recipiente observamos la lámina pequeña de latón. Caracterizar el sistema formado. Ya. Se tiene un recipiente, un vaso de precipitado. Un vaso de precipitado, vamos a tener acá un vaso de precipitado. Ya está, un vaso de precipitado es más o menos así, ¿no? Es un vasito de precipitado que hay en los laboratorios, ¿no? Ya. Cerrado, cerrado. Vamos a ver. Vamos a cerrarlo. Está cerradito, ¿no? Con una tapita ya. Donde se encuentra medio llenar con agua. Ya, ¿dónde se encuentra? Medio llena con agua. A medio llenar con agua. Uy, ya ese es agua, ¿no? En el fondo del recipiente observamos una lámina pequeña de latón. En el fondo vamos a tener una lámina de latón. Vamos a ver latón. ¿De qué color ya? De este. Latón. Latón. Característica del sistema formado. Ya, vamos a ver. Considere los componentes principales del aire y no el recipiente. El aire. Componentes principales del aire. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? Es aire. A ver, ¿alguien me puede decir los dos componentes principales del aire? Nitrógeno y oxígeno, ¿no? Considero los componentes principales del aire. El oxígeno y el nitrógeno. Ya. Miren, vamos a ver. Este es un sistema formado por
componentes. ¿Cuáles son los componentes? Las sustancias. Componentes. ¿Cuántos componentes tiene ya? Tiene, fíjense ya, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene agua, el atón. ¿El atón qué cosa es? Cobre más zinc. Tiene cobre y tiene zinc. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo le decimos binario? Cuando tienen dos componentes. Ternario cuando tiene tres componentes diferentes. Cuaternario cuando tiene cuatro componentes diferentes. Y quinario cuando tiene 5 componentes diferentes. Entonces, esto es un sistema quinario. Quinario, de 5 componentes. Ya. Sistema, componente, ¿no? Fases. Tenemos aire, una fase. Tenemos agua, otra fase. Y tenemos latón, otra fase. Ya saben, las fases son sustancia con, es una sustancia o mezcla de sustancia con límites claramente definidos. Entonces, es un sistema quinario de 5 componentes y ¿cuántas fases? Trifásico. De 3 fases. Entonces, 5 componentes trifásico. Entonces, sistema, vamos clasificándolo, el sistema es trifásico, de 3 fases, quinario, de 5 componentes. ¿Ya? Sistema trifásico quinario. ¿Cuál sería la respuesta? Trifásico quinario sería la B. Bueno, jóvenes, hasta aquí nos quedamos. Creo que ya nos pasamos ya. No sé si tendrán clase ahorita ya. ¿Ya? La 11 la B. ¿Ok, Mari? Trifásico porque tiene 3 fases. Aire, agua y latón. Porque están límites claramente definidos. No tienen límites. No se combinan con otros, ¿no? Y los componentes son las sustancias que lo forman, ¿no? Las sustancias. Quinario porque hay 5 componentes. O sea, 5 sustancias entre elementos y compuestos. ¿Ha quedado claro? Listo. Y ahí terminamos una de energía, ¿ya? 12, solución. Y acá terminamos. Solución. Uy. Ya me dice, en una reacción termonuclear, 5 gramos de una muestra, ya, vamos a ver. Una masa de 5 gramos de una muestra. Radioactiva libera libera una energía de 18 por 10 a la 20 ergios. Ya, determina el porcentaje en masa que no se transformó en energía. Determina el porcentaje en masa. ¿Qué porcentaje en masa no se transformó en energía? O sea, el residuo. Ya, ¿cómo es esto? Miren, yo tengo acá un cuerpo material. De este cuerpo material se va a liberar una cantidad de energía. Pero esa cantidad de energía sale debido a que una masa de esta sustancia se ha liberado en energía. Y acá hay una masa, acá hay un residuo que no se ha liberado en energía. Entonces, la energía que se ha liberado, ¿cuánto es? 18 por 10 a la 20 ergios. Ya, ahora, con esa energía, ¿qué masa se transformó en energía? O sea, yo tengo que encontrar esta masita que se transformó en energía. Entonces, yo sé que, a ver si se acuerdan, ergios, ¿no? Para que la energía me salga en ergios, ¿qué tendría que ser? Según la formulita, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. La masa debe estar en gramos.
Y la velocidad debe estar en centímetros sobre segundo para que la energía me salga en ergios. Ahora, la velocidad de la luz en centímetros por segundo es 3 por 10 a la 8, no, sino 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar acá, reemplazando, para saber cuánto se ha transformado. Reemplazando. Ya vamos a reemplazar. Ya, la masa, vamos a ver qué masa, vamos a despejar. La energía pasa a la velocidad de la luz a dividir velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Vamos a pasar, estamos despejando, esta formulita de energía. Voy a hallar la masa, entonces lo despejo. Energía sobre luz al cuadrado. Energía, ¿cuánto es? 18 por 10 a la 20 ergios. Sobre la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. No sé cuánto me saldría. 18 por 10 a la 20 ergios. Pero ergios, ¿qué cosa es ergios? Ergios es gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora sobre la velocidad de la luz al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. 10 a la 10 al cuadrado, 10 a la 20. ¿Estamos? Centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado porque se eleva. Todo esto se está elevando al cuadrado. ¿Ya? Todo eso se está elevando al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría? ¿Cuánto sale la masita? A ver, ¿quién me dice rapidito? Bueno, 10 a la 20 con 10 a la 20 se va, ¿no? Y centímetros sobre segundo se va. Y sale 18 por 9, 18 entre 9, ¿no? 2 gramos. Esa es la masita que se transformó en energía, 2 gramos. ¿Ya? Esa es la masa que se transformó en energía. Ahora, la masa residuo, ¿cuál sería? Porque me piden la masa, el porcentaje de la masa residuo. No, lo que no se transformó en energía. Determina el porcentaje de masa que no se transformó en energía. Entonces yo tendría, ¿cuánto era toda la masa? La masa total, ¿cuánto era? 5 gramos. Entonces tú, la masa residuo sería, a esa masa total, le vas a quitar esa masa residuo. O sea, la masa que se transformó en energía, esa masita, ¿no? ¿Ya? Esta masita que se transformó en energía. A la masa total, le quitas la masa que se transformó en energía y te queda la masa que es residuo, la que no se transformó en energía. Entonces la masa residuo sería igual, la masa total, 5 gramos, menos la masa que se transformó en energía. ¿Cuánto me salió? 2 gramos. ¿Esto cuánto me sale? 3 gramos. Ya está. Ahora sí, hallando el porcentaje de esos 3 gramos. Porcentaje de masa residuo. ¿Ya qué decimos? Si los 5 gramos equivalen al 100%, ¿estamos? Los 5 gramos es el 100%, pues todo, ¿no? Entonces, estos 3 gramitas que no se transformó en energía, ¿qué porcentaje en masa residuo es? 60. 60. Aproximado, sale. No, a ver, ¿cómo? A ver, vamos a ver. 60%. Claro, ¿no? Porcentaje en masa residuo sería 3 gramos por 100 sobre 5 gramos, ¿no? Entonces, porcentaje en masa residuo, o sea, lo que quedó, lo que no se transformó en energía, 60, ¿no? 60%. Y ya está, tú lo has dicho. Bonito problema, interesante. Bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Ya, nos vemos, nos vemos. Cuídense. Profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Doctor, disculpe. Dime.
Doctor, disculpe, tenía un compañero que estaba en Huancayo y se había enfermado la semana pasada y no podía ir a recoger el compendio. No sé si podría ir esta semana. Me ha dicho que ya va a estar mejor para mañana y ya para poder ir a recoger el compendio. A que venga y que se acerque a coordinación justificando que estaba mal y que nadie podía ir a recoger y a ellos le van a decir la respuesta. Que venga, pero en el horario que también se puede recoger el compendio, ¿no? A ver si le aceptan. Ya, pues está bien. Otra consulta, chicos, por favor, resuelvan su solucionario de ETA que anda el sábado. Mañana empiezan a colgar todo.